Muy buenas, jóvenes, les voy a dar un tema que tiene que ver con las citas bibliográficas. Bien, las citas bibliográficas se utilizan para reforzar ideas, resultados, datos o dar puntos de vista. Se utilizan para profundizar o amplificar los argumentos propios de un trabajo. Toda información que se incluye en un trabajo y no sea propia debe ser citada como corresponde. Esto es importante. De lo contrario, incurres en algo que se llama o se considera plagio y puede tener repercusiones legales, dependiendo del tipo de trabajo que estés presentando. Las citas tienen una clasificación dependiendo del tipo de norma. Hoy vamos a hablar sobre las normas APA. Te las voy a mostrar bajo las normas APA. Se clasifican en tres, que son la cita textual de más de 40 palabras, cita textual de 40 palabras o menos y cita parafraseada. Siempre que se te mencione la palabra cita textual, esas son las que tú copias y pegas como tal. Las que son citas parafraseadas son aquellas que tú lees, entiendes y dices lo mismo, pero con tus propias palabras. Esos tres tipos de citas se pueden configurar, ya sean basadas en el texto o basadas en el autor. Cualquiera de las tres puede ser configurada de esas dos maneras. Entonces ahora te voy a mostrar ejemplos para que sepas cómo debe quedarte configurada cada una de las citas. Recuerden que estamos hablando de las normas APA. Por ejemplo, aquí vemos la cita textual de 40 palabras o menos, pero cuando la configuramos basado en el autor, o sea, cuando nosotros copiamos y pegamos un párrafo no muy grande. Entonces mira cómo debe quedar. Bien, al principio siempre se coloca una frase introductoria, ¿verdad?, que empalme lo que tú vas a copiar y pegar. Por ejemplo, ahí dice: la inclusión educativa es considerada un derecho fundamental. Eso, digamos que fue una frase que fue inventada para poder empalmarlo con lo que dice Molina Bejar, que es el autor, el nombre del autor. Mira que como lo estamos haciendo basado en el autor, se coloca el nombre, el apellido del autor, el nombre del autor, el año de publicación de ese autor, y entre comillas se copia y se pega. O sea, todo lo que se va a copiar y pegar debe estar entre comillas. Esto es en un párrafo de menos de 40 palabras. Y al final se coloca el número de la página de donde fue sacado ese párrafo. Entonces, así es como debe quedarte. Otra cosa que debes tener en cuenta es que todos los párrafos, según la norma APA, deben tener una sangría de primera línea. Entonces, así debe quedarte configurada ese tipo de cita. Bien, ahora vamos a mirarlo cuando es basado en el texto. Lo mismo, se coloca una frase introductoria entre comillas, como es una cita de 40 palabras o menos. Eso va entre comillas. Mira que se coloca el nombre del autor, el apellido del autor, el nombre del autor, el año de publicación y el número de la página. O sea, todo va al final. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta que esto va entre comillas, y al final es que se coloca toda la configuración de la cita. Bueno, la diferencia es que cuando es basado en el autor va al principio. Cuando es basado en el texto, el autor va al final. Vemos ahora la cita textual de más de 40 palabras basado en el autor, o sea, cuando copiamos y pegamos un párrafo más grande. Bueno, en este caso, como es basado en el autor va al principio. Mira que colocamos el apellido del autor, el nombre del autor y el año. 2 puntos, se coloca debajo en una línea aparte, se coloca el texto que se va a copiar y pegar, pero no lleva comillas. Todo el párrafo que se copia y se pega, mira que tiene una sangría de primera línea. Si ves que tiene un desnivel acá, pero es todo el párrafo. Y al final se coloca el número de la página del artículo donde se sacó ese párrafo. Esa es una cita textual de más de 40 palabras, basado en el autor. Recuerda que el autor va al principio. Ahora miramos la cita textual de más de 40 palabras, pero la configuración es cuando es basado en el texto. En este caso, la misma película se coloca en una introducción, pero mira que a diferencia de la anterior, acá no colocó el autor al principio, sino que se colocan 3 puntos suspensivos sobre la frase introductoria. Se copia y se pega el párrafo que estamos tomando, ¿verdad? Que estamos tomando textualmente.
colocamos el nombre del autor, el apellido, el número del año, el año de publicación y el número de la página, todo al final. Entonces mira que queda como si fuera un sándwich. La introducción, el párrafo que se copió y se pegó, que no lleva comillas, sino que va con una sangría más pronunciada, y al final se coloca pues una breve conclusión. Ahora miremos la cita parafraseada, que son aquellas que yo leo, entiendo, pero no escribo lo mismo, sino que con mis propias ideas trato de interpretar lo que el autor dijo. Entonces, en este caso, estas citas no llevan límite de palabras, tampoco tiene comillas, ni tiene número de página. Simplemente se configura cuando es basado en el autor, se coloca la frase introductoria, por ejemplo, según no sé quién cito, 1952, y se copia o se transcribe lo que se está parafraseando. No lleva comillas, no lleva número de páginas, ni número de páginas ni las comillas como tal, sino que se coloca la cantidad de palabras que tú quieras y siempre se coloca al principio una breve introducción. Ahora vamos a mirar las que son parafraseadas pero basado en el texto. Cuando es basado en el texto, ¿dónde va el autor? Va al final. Entonces mira lo que aquí va al final. Se parafrasea lo que se necesite, se coloca el nombre del autor o el apellido, o sea, el apellido del autor o los autores, porque pueden ser varios, y al final el año. No lleva número de páginas ni comillas, como te venía diciendo. Entonces la idea es que con esta explicación tú puedas realizar la actividad que te voy a explicar a continuación.